El primer país del que hablaremos es del gobierno británico. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte presenta un sistema político particular. Consiste en 4 países que son Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, con un mismo monarca que se han unido a lo largo de los siglos debido a conquistas, alianzas y uniones dinásticas. Este sistema político británico es un must que todos los que viven en Reino Unido deberían de saber. Reino Unido es una monarquía constitucional en la que la reina Isabel II en su momento ejercía de jefe de Estado, mientras que el primer ministro Boris Johnson era el jefe de gobierno al cargo de ejecutivo. Curiosamente, la constitución británica no está escrita, es lo que se conoce como una constitución no codificada. Consta de una acumulación de estatutos, decisiones judiciales, tratados internacionales y convenciones que son parlamentarias. La jurisprudencia que generan todas estas fuentes es el equivalente a una constitución escrita de tipo continental, como la alemana, francesa o española, por ejemplo. Esta diferencia implica que el Parlamento, al aprobar una ley, debe estar cambiando la Constitución sin tener que pasar por un proceso específico. No como en España, donde existen 2 procedimientos, a cada cual más complejo para reformar la ley de leyes. Lo que se conoce como soberanía parlamentaria tampoco existe. Un tribunal supremo se encarga de repartirse esas funciones. Oficialmente conocido como Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Parlamento británico es bicameral. Consiste en 2 cámaras comúnmente conocidas como la Cámara Baja, los comunes, y la Cámara Alta, la de los lores. Ambas se reúnen en el Palacio de Westminster. La Cámara de los Comunes es una parte fundamental del sistema político británico. Está compuesta por 650 miembros del Parlamento, elegidos por sufragio universal en circunscripciones uninominales de mayoría simple, en principio cada 5 años. Es decir, el Reino Unido está dividido en 650 distritos electorales, más o menos. Iguales, los partidos políticos presentan a un candidato en cada distrito y finalmente el candidato con más votos es el que representa en este distrito en la Cámara de los Comunes. Hablemos también de la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores también es clave para entender el sistema político británico. Se rige por otra dinámica, no tiene un número fijo de miembros y estos no son elegidos democráticamente. Desde 2010, esta Cámara cuenta con 733 miembros designados para el puesto del monarca a recomendación del primer ministro. Existen 2 tipos de lores, los espirituales y los temporales. Los lores espirituales son 26 obispos que representan a la alta jerarquía de la iglesia anglicana. Los lores temporales son a su vez de 2 tipos: vitalicios, la mayoría, o hereditarios, de lo que tras sucesivas reformas quedan pocos. Las 2 cámaras no tienen el mismo peso en la toma de decisiones. Antiguamente ambas cámaras tenían competencias simétricas, es decir, para la aprobación de una ley se debía conseguir una mayoría en ambas. Primero la aprobación de los comunes y luego el visto bueno de los lores. Con el Parliament Act 1911, la Cámara de los Lores perdió la capacidad de velar leyes. Aún mantienen la capacidad para frenar leyes durante un año, aunque su rol es principalmente consultivo. Hoy en día hablemos de la descentralización del Reino Unido. El Reino Unido era un país considerablemente centralizado políticamente hasta épocas recientes. Durante los años 90, el gobierno laborista de Tony Blair inició un proceso denominado devolution, mediante el cual se devolvieron varias competencias ejecutivas y legislativas a los otros países que conforman el reino: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La descentralización se hizo de abajo arriba, siendo los territorios los que piden el tipo de competencias que desean asumir.
Como resultado, el nivel del autogobierno en estos territorios varía de uno a otro. En España el proceso fue inverso, de arriba a abajo, siendo el Estado el encargado de repartir y fijar las competencias, el comúnmente llamado café para todos, con algunas particularidades como el derecho foral en Navarra y el País Vasco, o el derecho civil catalán. ¿Cómo se divide actualmente el Reino Unido? El Gran Londres, la capital y su área metropolitana son el hogar de casi 9 millones de personas. La mitad de inmigrantes, es prácticamente una ciudad-estado dentro del Reino Unido. Por esta razón, Londres es el único territorio de Inglaterra que se benefició de una devolución competencial que otorgó amplias competencias administrativas a las autoridades locales. Escocia, tras promulgación de la Scotland Act 1998, se restableció el Parlamento escocés como órgano legislativo del territorio. También se le devolvieron competencias en otras áreas como educación, sanidad, finanzas, administración civil, políticas culturales y lingüísticas. Gales, en su modo, hizo su proceso de devolución, fue paralelo al escocés, aunque se inició un poco más tarde. En 1999, el grado de autogobierno galés refrendado en un plebiscito regional, es menor que el escocés. Irlanda del Norte, el fragmento de la isla que pertenece al Reino Unido, vivió un proceso de consecución del autogobierno un tanto particular. Tras décadas con cierto grado de autogobierno, principalmente en manos de la comunidad anglicana, en detrimento de la católica, el periodo conocido como The Troubles inició un cambio de paradigma para más acorde con la realidad social del territorio, formalizado en el Northern Ireland Act 1998. El autogobierno de la religión comprende áreas como la fiscalidad, la cobertura social y el poder legislativo, reunido en The Assembly. El reparto de poder entre grupos es hoy en día más equitativo. El sistema político británico es un bipartidismo en decadencia. El sistema político británico es definido en ocasiones como un régimen bipartidista en manos del laborismo por un lado y el conservadurismo por otro. Esta distribución no es representativa en la realidad política del Reino Unido. Es una causa de un sistema electoral determinado, en particular del tipo de circunscripciones electorales. Los partidos políticos, a diferencia de en España, no presentan lista por cada circunscripción, presentan candidatos, uno en cada circunscripción en la que compitan. Una vez elegido el Parlamento, los habitantes de cada circunscripción pueden transmitirle quejas o peticiones al MP de su distrito. En total, 10 partidos políticos han conseguido representación parlamentaria y un diputado independiente. De estas formaciones, solamente 2 son capaces de reunir un número suficiente de diputados para formar mayorías estables: el Partido Conservador y el Partido Laborista. Recientemente, el Partido Nacionalista Escocés y el Partido Demócrata Liberal han conseguido aumentar su número de representantes hasta el punto de poder considerarse partidos bisagra, partidos que con su apoyo son capaces de otorgar a un tercero la mayoría absoluta. Ahora hablemos del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos es una república federal democrática. Los poderes están divididos en ejecutivo, legislativo y judicial, como en México. El poder ejecutivo es encabezado por el presidente o jefe del estado, y el gobierno y el vicepresidente. El gabinete es nombrado por el presidente con la aprobación del Senado. El tipo de gobierno y estructura política en Estados Unidos: las elecciones se deciden bajo la figura del colegio electoral, compuesto por representantes elegidos por cada estado. El presidente y vicepresidente cumplen periodos de 4 años con opción a una reelección. El poder legislativo está compuesto por un Congreso bicameral con 2 ramas. El Senado posee 100 escaños con 2 miembros por cada estado, elegido cada 6 años. Los diputados, o House of the Representatives, poseen 435 escaños y son nombrados por voto
popular cada 2 años. El Poder Judicial está representado por la Corte Suprema. Sus 9 jueces son designados de por vida por el presidente con la aprobación de miembros del Senado. Los partidos políticos mayoritarios de Estados Unidos son el democrático y el republicano. Existen otros 2 partidos y grupos de menor influencia política. El esquema estadounidense difiere en gran medida del sistema parlamentario de otros países. En este caso, el presidente es electo por voto popular, al igual que los senadores y diputados. Sin embargo, la Corte Suprema es independiente de las otras 2 ramas del Ejecutivo. Es muy común ver que el presidente es de un partido, mientras que la mayoría del Congreso es del partido contrario. El sistema funciona porque ninguno de los 2 tiene el poder absoluto, lo que exige siempre revisión, control, compromiso y negociación para que ambas partes estén de acuerdo. Hablemos del gobierno federal de Estados Unidos. Cada nivel del gobierno tiene sus propias áreas administrativas y de creación de leyes. El gobierno federal se reserva algunas leyes importantes, como por ejemplo en lo relativo a armamentos, impresión de dinero, pasaportes, patentes y derechos de autor. Sin embargo, en aspectos como títulos, valores, transporte y vías públicas y algunas leyes criminales, tanto el gobierno federal como los estados tienen sus propias leyes, las cuales pueden resultar en ocasiones complicadas y contradictorias. Presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es Joe Biden. Actualmente fue elegido como el mandatario número 46 el 8 de noviembre del 2022 y tomó posesión el 18 de enero del 2021. A Biden lo acompaña en el gobierno Kamala Harris, la primera mujer de color y de ascendencia caribeña y asiática en convertirse en vicepresidente de Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen una estructura similar a la del gobierno federal. El representante máximo es el gobernador. Cada estado tiene una ciudad capital donde se reúne la legislatura. Los estados están divididos en condados. La mayor parte de las ciudades son gobernadas por un alcalde. Y cada nivel del gobierno tiene sus propias áreas administrativas, creación de leyes. El gobierno federal se reserva algunas leyes importantes, como por ejemplo en lo relativo a armamentos. Hablemos de la organización de España. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado y todos sus actos deben ser refrendados por el gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución en su título 2 dedicado a la corona. ¿Qué funciones tiene? La Constitución señala que el rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones y asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. Las funciones que le atribuye expresamente la Constitución son sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, convocar referéndum en los casos previstos de la Constitución, proponer al candidato a presidente del gobierno y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución, nombrar y separar a los miembros del gobierno, expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. El Poder Ejecutivo, el gobierno, se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso y de los ministros, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución tras haber recibido la confianza del Congreso de los Diputados. El presidente es nombrado por el rey, los ministros lo serán también, pero a propuesta del presidente. El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones del resto de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de cada uno de ellos en la gestión de sus departamentos ministeriales. La función gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil, militar y la defensa del Estado. También ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El poder legislativo, Cortes Generales, Congreso y Senado
de la potestad legislativa del Estado corresponden las Cortes Generales, que representan al pueblo español y controlan la acción del gobierno. Están compuestas por dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado. El Congreso se compone por 350 diputados elegidos por sufragio universal cada 4 años. Todos los proyectos y proposiciones de ley han de examinarse en primer lugar en el Congreso de los Diputados, correspondiendo al Senado el derecho de veto o de enmienda sobre el texto elaborado sobre el Congreso y reservándose a esta la decisión definitiva tras un nuevo examen. Asimismo, el Congreso es el que otorga la investidura del presidente del gobierno y por lo tanto es esta Cámara la que puede provocar su dimisión, bien mediante la aprobación de una moción de censura, bien a través de la negativa a conceder la confianza solicitada por el gobierno. El Poder Judicial, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La justicia emana del pueblo y es administrada por representantes del rey, por los jueces y magistrados del Poder Judicial, independientemente inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio del rey. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados en las leyes y en los tratados internacionales. El Tribunal Supremo es la más alta instancia jurisdiccional del Estado, salvo en lo que afecta a las garantías constitucionales, que es potestad del Tribunal Constitucional. Hablemos de la conformación de gobierno de Francia. Hace ya más de 2 siglos que Francia introdujo la democracia moderna en el continente europeo. El sistema político francés suele ser definido como semipresidencial, lo que supone que haya presidente con importantes poderes, un ejecutivo dirigido por un primer ministro y un parlamento al que rinde cuentas el gobierno. La República tiene desde 1958 una constitución que establece este sistema semipresidencial. Uno de los elementos distintivos es contar con un presidente con amplias competencias, entre las que se encuentran la designación de 3 de las 9 miembros electos del Consejo Constitucional, un tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes o la ejecución de poderes excepcionales en momentos de amenaza. Sin embargo, su atribución más importante probablemente sea la de dirigir al Consejo Ministro y escoger al primer ministro. El presidente se escoge mediante elecciones uninominales para mandatos de 5 años. Si ninguno de los candidatos resulta elegido por mayoría absoluta, los 2 más votados se someten 14 días después a una segunda vuelta en la que resultará investido como presidente aquel que reúna la mayoría absoluta. Una vez designado el presidente, este escoge a su primer ministro. Es por ello que se decide que el presidente se convierte en jefe del Estado, jefe del Ejecutivo y de la mayoría parlamentaria a un tiempo. Si bien no tiene por qué serlo estrictamente, pues puede ser un partido no sea el mayoritario en la Asamblea Nacional. El primer ministro debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y a su vez conforma su gabinete con la ratificación del presidente. Entre sus funciones destaca la toma de decisiones sobre muchos de los aspectos políticos del país, desde sanidad a economía, pasando por agricultura o relaciones exteriores. El hecho de que el partido del presidente pueda no ser el mayoritario en la Asamblea supone que en ocasiones el primer ministro tampoco pertenece al partido del presidente. Un escenario llamado cohabitación. La última vez que esta situación se produjo fue durante la presidencia de Jacques Chirac, que cohabitó con el primer ministro socialista de Joseph Jospin en 1997 y 2002. El poder legislativo, por su parte, estaría dividido en 2 cámaras: la Asamblea Nacional, Cámara Baja, y el Senado, Cámara Alta. La Asamblea Nacional se compone de 577 diputados escogidos mediante un sistema
a 2 vueltas. Cada circunscripción escoge un diputado. En la primera vuelta sale escogido aquel candidato que logra más del 50% de los votos o del 25% de personas registradas en el censo electoral. Si ninguno de los candidatos resulta escogido de esta forma, se procede a la segunda vuelta, a la que pasan los 2 candidatos más votados de estos 2. El más votado en la segunda vuelta será el diputado electo. El Parlamento aprueba las leyes, controla el gobierno y puede destituir al primer ministro mediante una moción de censura. El Senado se compone de 348 miembros escogidos cada 6 años, renovándose la mitad de la Cámara cada 3 años. Para elegir a los senadores se emplea el sufragio indirecto. Son los concejales, diputados y delegados regionales y municipales quienes los escogen. El número de delegados que envía cada municipio depende de la población de estos. Los delegados, por su parte, escogen a los senadores de 2 formas. Si su municipio elige a menos de 3, lo harán de manera mayoritaria. La lista más votada se llevará los 3 escaños. Si se eligen a 4 o más, se hace de manera proporcional. A esto hay que sumarle los 12 senadores escogidos de manera proporcional por la Asamblea de Francés en el extranjero. El Senado es, por tanto, una cámara territorial que además aprueba las leyes emitidas por la Asamblea. Hablemos del sistema de gobierno de Alemania. Es una república federal democrática, representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949, conocido como la Ley Fundamental, en lugar de Constitución. Los autores expresan la intención de que sería sustituido por Constitución adecuada una vez que Alemania fuera reunificada como Estado. El gobierno de Alemania es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria. El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949, conocido como la Ley Fundamental. La república se encuentra dividida en 3 poderes: sistema ejecutivo, el cual está a cargo del presidente, quien es elegido por la Convención Federal cada 5 años, y del canciller, elegido por la Asamblea Federal. El sistema legislativo está conformado por la Asamblea Federal con 672 diputados y el Consejo Federal con 68 representantes de los estados. Sistema judicial, compuesto por la Corte Federal, Constitucional y Cortes Superiores Federales. Gobierno subdivisional, los estados tienen un alto grado de autogobierno con constituciones ejecutivo y legislativo propio. Sistema legal de sufragio cada 18 años. Formas de gobierno. El gobierno actual de Alemania es un gobierno de coalición que está formado por la centro derecha y el centro izquierdo, por tratarse de los 2 partidos mayores. Esta coalición se denomina en Alemania Gran Coalición. La jefa de gobierno es la canciller federal, Angela Merkel. Las carteras ministeriales están repartidas a partes iguales entre Interior de Defensa, Familia, Educación, Cancillería, Economía, Agricultura para la central derecha, y para la central izquierda, el Exterior, Justicia, Hacienda, Trabajo, Sanidad, Tráfico, Medio Ambiente, Cooperación del Desarrollo. Alemania es gobernada bajo una ley fundamental, la cual fue promulgada el 23 de mayo de 1949 para la antigua Alemania Occidental, y que califica al país como un Estado federal democrático que se basa en justicia social. El jefe de Estado alemán es el presidente federal, que es elegido por la Asamblea Federal, una institución que está integrada por los miembros del presidente federal y un número igual de delegados estatales. El segundo funcionario alemán más alto en el orden de precedencia es el presidente del Bundestag, que es elegido por el Bundestag, que es el responsable de supervisar las sesiones del cuerpo. El tercer y más alto oficial de la jefatura de gobierno del canciller federal
que es designado por Bundespräsident después de haber sido elegido por el Bundestag, el cual puede ser destituido de manera constructiva a través de una moción de censura por parte del Bundestag, donde simultáneamente se elige a un sucesor. El gobierno de Alemania tiene poderes ejecutivos, las dos secciones del gobierno parlamentario europeo, llamadas Bundestag y Bundesrat, ejercen poderes federales. El Partido Socialdemócrata y la Unión Democrática Cristiana tienen un enorme poder desde 1949. Sorprendentemente, el poder judicial alemán no es controlado por los órganos ejecutivo y legislativo. La Constitución alemana recuerda las modificaciones en la estructura de gobierno después de la reunificación alemana. Actualmente Angela Merkel es el jefe de gobierno y ejerce el poder ejecutivo similar al papel de un primer ministro. En otras democracias parlamentarias el poder legislativo recae en el Parlamento, compuesto por el Bundestag y el Bundesrat, que en conjunto forman un único tipo de órgano legislativo. El Bundestag es elegido mediante elecciones directas respetuosas de la representación proporcional. Los miembros del Bundesrat representan a los gobiernos de los 16 estados federales y son miembros de los gabinetes de estado. Los respectivos gobiernos estatales tienen el derecho de nombrar y remover a sus enviados en cualquier momento. Hablemos de la forma de gobierno de Suiza. Suiza es un estado federal. El poder es compartido entre las confederaciones, los cantones y las comunas, con una clara separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Esta separación impide la concentración de poder en unos pocos individuos o instituciones y evita los abusos. Una persona solamente puede pertenecer a uno de los tres poderes a la vez. El federalismo suizo significa que el poder estatal está repartido en la confederación, los cantones y las comunas. La confederación asume solamente las tareas que exceden las posibilidades de los cantones o que requieren una reglamentación uniforme. El gobierno, el Consejo Federal, es el poder ejecutivo de Suiza y tiene su sede en Berna. Cuenta con 7 miembros con poderes iguales. Cada uno es responsable de un departamento, un ministerio. La presidencia es rotatoria y asumida cada año por un ministro o una ministra diferente y comporta sobre todo tareas de representación. El Consejo Federal gobierna el país, dirige la administración, propone las leyes y las aplica. Adopta las decisiones de forma colegiada, lo que significa que sus miembros defienden las decisiones adoptadas por el conjunto de gobierno, aunque no corresponden con su opinión personal o la línea de su partido. Desde 1959, los 4 partidos más grandes de Suiza determinan la composición política de los miembros del gobierno. Esto se conoce como la fórmula mágica. En la actualidad, esta fórmula estipula que el Consejo Federal debe incluir en sus filas 2 representantes de la Unión Democrática de Centro, derecha conservadora, 2 del Partido Liberal Radical, la derecha radical, y 2 del Partido Socialista Izquierda, y un miembro del Partido de Centro. Sin embargo, esta fórmula mágica no es inmueble y evoluciona con el tiempo en función de la composición del Parlamento y de las formaciones de los partidos. El gobierno de Suiza es elegido cada 4 años por el Parlamento. Hablemos un poco del Parlamento de Suiza. Está compuesto por 2 cámaras con las mismas competencias: el Consejo Nacional, la Cámara del Pueblo o Cámara Baja, y el Consejo de los Estados, que es Cámara de los Cantones o Cámara Alta. Juntos forman la Asamblea Federal, el poder legislativo del país, que se reúne 4 veces al año en Berna. Entre las tareas principales de la Asamblea Federal se encuentran la elaboración de leyes, la determinación del presupuesto, la elección de los miembros de las más altas autoridades federales y la supervisión de la gestión del gobierno, de la administración federal y de los tribunales federales. El Tribunal Federal es la Corte Suprema de Suiza. El tercer poder del Estado federal es la última instancia en pronunciarse sobre los litigios entre ciudadanas.
entre cantones, entre la población y el Estado, y entre la Confederación y los cantones. El Tribunal Federal es también el garante de la protección de los derechos constitucionales de los residentes. El Tribunal Federal se compone actualmente de 7 salas, 2 tribunales de derecho civil, 2 tribunales de derecho público, un tribunal de derecho penal y 2 tribunales de derecho social. La sede del Tribunal Supremo Federal está en Lausana. Los 2 tribunales de derecho social están en Lucerna. Los jueces federales son elegidos por el Parlamento para un periodo de 6 años. Hablemos de la organización política italiana. El artículo 1 de la Constitución italiana dicta que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía le pertenece al pueblo, que la ejercita en forma y límite de la Constitución. El primer artículo constitucional lo primero que dice es que el sistema político italiano se basa en una república democrática. En particular, Italia es una república parlamentaria, puesto que la representación de la voluntad ciudadana se la asigna al Parlamento. Una fecha muy importante para Italia es el 2 de junio de 1946, cuando mediante un referéndum se abolió la monarquía, proclamada en 1861 durante el Risorgimento, unificación italiana. Por lo tanto, en 1946 fue elegida la Asamblea Constituyente, cuya función era confeccionar la Constitución, la cual se promulgó en 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. La organización del sistema político italiano se basa en el principio de la separación de poderes. El Parlamento ejercita el poder legislativo, al gobierno se le encomendó el poder ejecutivo y finalmente la magistratura desempeña el poder judicial. El presidente de la República, también llamado Capo di Stato, jefe de Estado, es la posición más alta del Estado italiano y representa su unidad. Actualmente el presidente de la República es Sergio Mattarella, que desempeña esa función desde el 2015. La Constitución de la República Italiana es la ley más fundamental del Estado italiano y está formada por 139 artículos y 18 cláusulas transitorias y finales. La Constitución es la principal fuente de derecho de la República Italiana, o sea, la fuente de la que depende jerárquicamente todas las otras normas jurídicas del orden del Estado. La función de verificar la constitucionalidad, es decir, el cumplimiento de la Constitución, de las leyes estatales y regionales, también llamado control de legitimidad constitucional, se le encargó a la Corte Constitucional. Se trata de un organismo activo desde 1955 con sede en Roma, en el Palazzo de la Consulta, en la Plaza de Quirinale. Hablemos del Parlamento italiano. El Parlamento de la República Italiana es el organismo constitucional que ejercita el poder legislativo. Según el principio del bicameralismo partidario, el Parlamento se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la de Senadores, ambas con los mismos poderes y de mismas competencias. Según la ley electoral del 2017, el Parlamento está formado por 630 diputados y 315 senadores. Esta situación sigue en vigor en la actualidad y seguirá siéndolo hasta finales de la legislatura número 18, que empezó el 23 de marzo de 2018. El gobierno italiano es el organismo que ejercita el poder ejecutivo. En su interior se distingue 3 instituciones: el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, cuyo número está establecido en 13, y el Consejo de Ministros, que corresponde a la unión de los anteriores. El gobierno depende de la confianza de las 2 cámaras del Parlamento y tiene el poder de emitir decretos ley solo en caso de emergencia, los cuales tendrán que ser aprobados por el Parlamento en 60 días. El presidente de la República Italiana, como hemos dicho, es el jefe de Estado y representa la unidad nacional. Es el cargo más alto del Estado y ejercita algunas competencias que antes prestaba el rey de Italia. Es una especie de punto de encuentro entre los 3 poderes. Es quien nombra al Ejecutivo, o sea, el gobierno, y el presidente del orden judiciario.
El presidente de la República es elegido por una comisión electoral compuesta por ambas ramas del Parlamento y por 58 representaciones regionales. Su mandato dura 7 años. Aunque no lo declare explícitamente la ley, el presidente de la República puede ser reelegido, es decir, puede volver a ser elegido en otros mandatos. Giorgio Napolitano, el predecesor de Sergio Mattarella, fue el primer presidente de la historia italiana que fue elegido para un segundo mandato en 2013. Vamos a hablar de la formación del gobierno mexicano, que se conforma por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo de México es una república federal que proclamó su independencia de España el 16 de septiembre de 1810. El régimen republicano democrático representativo federal se estableció con la Constitución de 1824. La Constitución actualmente en vigor fue aprobada por el Congreso el 5 de febrero de 1917. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Ejecutivo gobierna de conformidad con lo establecido por la legislación. Su titular, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, es elegido mediante elecciones directas cada 6 años, sin posibilidad de reelección. Para la ejecución de sus labores, el presidente tiene la facultad legal para nombrar a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado y Procurador General de la República. La administración pública federal está a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos. Existen 299 entidades de la administración pública federal y empresas productivas del Estado. El poder legislativo se deposita con el Congreso de la Unión, que se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento internos de la República Mexicana. La Cámara de Diputados, conformado por 500 diputados, de estos 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa y 200 por el principio de representación proporcional. El Senado de la República está integrado por 128 senadores, de los cuales en cada estado y en el Distrito Federal 2 son electos según el principio de votación mayoritaria relativa y 1 es asignado a la primera minoría. La senaduría de primera minoría es asignada al partido político que por el mismo ocupe el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 32 senadores restantes son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Y por último, el Poder Judicial de la Federación está encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, al efecto preservar que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México, también resuelve controversias entre la Federación y las entidades federativas. Cuando una autoridad actúa en contra de lo que dicta la Constitución o el Poder Legislativo, expide una ley contraria a ella. El agraviado recurre al juicio de amparo para impedir los presuntos efectos violatorios, recurso judicial que es examinado por las estructuras que integran el Poder Judicial. El Poder Judicial Federal está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.